Se instaura el anticiclón, suben las temperaturas y, bueno, llega el veranillo de San Martín. Un veranillo que concretamente cae en sábado, 11 de noviembre, día de San Martín, que de hecho, como nos dice el refrán, por San Martín, veranillo es. Pero dura 3 días y fin. Y es que llega una semana en la que efectivamente en muchos puntos de la península vamos a poder rozar, incluso alcanzar los 20 grados, de forma que tenemos un anticiclón que se nos impone. Un anticiclón que nos trae la estabilidad, aunque en algunas zonas del Cantábrico, esta semana, ¿no?, que tenemos ahora por delante, pues vamos a tener algunas precipitaciones en áreas de Asturias o de Galicia, sobre todo en la parte occidental gallega. Pero bueno, qué decir que es una semana en la que se impone el anticiclón, por lo tanto una semana muy estable en general por la península ibérica, en la que suben las temperaturas, en la que aparecen nieblas, sobre todo estos primeros días de la semana, pues por ejemplo en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, y lo cual también es muy significativo, ¿no?, con esta meteorología tradicional. Y bueno, también un poco a la espera de la revuelta. ¿La revuelta de quién? Pues de las borrascas, porque realmente la segunda quincena seguirá trayendo mucha más inestabilidad. La primera quincena ha sido una quincena más tranquila, desde luego, después de haber tenido una segunda quincena de octubre que nos ha traído un récord, o quizá un mes que ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque bueno, se ha convertido en el tercer octubre más lluvioso en España de este siglo, del siglo XXI, ¿no? Bueno, así que lo dicho, nos llegará una semana de noviembre más tranquila, más anticiclónica, con temperaturas más agradables, pero qué decir que la semana de después, es decir, la semana que viene, quieta no se va a estar, porque nos metemos en esa revuelta de las borrascas. Para más información en noticias, en los artículos. Un saludo y muchas gracias.